vamos a invitar al doctor Tomasina, este, nuestro académico y ex decano con el cual hemos compartido muchas horas en facultad, a dar su conferencia sobre el teletrabajo y en relación a los pros y contras que tienen en la salud laboral. Un tema que parece ser de sumo interés para todos, más después de la pandemia, donde se ha instaurado como algo habitual el teletrabajo. Así que le damos la palabra al doctor Tomasina. Adelante, doctor. Bueno, es un placer poder estar participando en esta instancia. Es un tema que obviamente quizás no tenga la centralidad de los temas que en la Academia Nacional de Medicina tratamos, pero desde el punto de vista de la salud laboral últimamente es un tema central, está en discusión permanentemente, es cómo los cambios tecnológicos han incidido en nuevas formas de trabajo. La presentación va a estar centrada en un trabajo que realizamos en el 2022, publicado en el 2022 en la revista Archivo de Prevención de Riesgos Laborales de la Sociedad Científica de Cataluña de Salud Laboral, conjuntamente con la profesora adjunta Adriana Pisani. El estudio es básicamente un estudio descriptivo, exploratorio, a partir de una revisión bibliográfica, narrativa, haciendo énfasis en aspectos más cualitativos del teletrabajo y el impacto en el bienestar y la salud de los teletrabajadores. Cuando decimos teletrabajadores, es realmente una población muy amplia, porque todos de alguna manera hemos incorporado esta tecnología, la transformación y la comunicación a nuestra vida diaria y aunque no sea en condición de empleo, de empleador, es decir, de empleado, perdón, de empleado, no una condición asalariada, sino en nuestro trabajo diario de la vida diaria hemos incorporado esta tecnología y de alguna manera también afecta positivo o negativamente, como bien dice el título de la revisión, los pros y los contras del teletrabajo. Bueno, este fue un trabajo que se realizó en el ámbito académico de la misma unidad académica de salud ocupacional, sin una financiación exclusiva, y básicamente los autores no tienen conflicto de interés en este tema. El teletrabajo, como expresa la imagen, es una realidad compleja que se encuentra en pleno desarrollo desde hace varias décadas. Algunos autores mencionan el fuerte desarrollo con la primera crisis del petróleo, que sobre todo en países donde el uso del transporte con el combustible hizo pensar en la década del 70, principio de los 80, la necesidad de evitar o disminuir los costes o costos de traslado que significaba a distintas empresas, en particular en Estados Unidos. Y ahí hubo una primera fuerte impronta de desarrollo del trabajo a distancia, deslocalizado. Evidentemente que la situación del COVID nos desbordó y nos encontró además como mundo en general, como población, como habitantes del planeta, nos encontró quizás en una situación bastante favorable en cuanto al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Y nuestro país es un ejemplo en ese sentido, porque el grado de desarrollo tecnológico facilitó y permitió utilizar como herramienta al teletrabajo como una y estrategia inclusive epidemiológica, evidentemente para disminuir la circulación y la interacción entre personas.
Son varias las formas de presentación del teletrabajo, pero sin duda el trabajo domiciliario es el que predomina, por lejos. Existen otras formas de teletrabajo, de hecho, que las empresas pueden generar ámbitos tipo call center de trabajo, que es se localiza, digamos, en un sector eh, físico de la empresa, pero que está trabajando, dando servicio a otras poblaciones, usuarios de distintos sectores y de distintas regiones. Los call centers, la experiencia que todos tenemos de alguna manera es que muchas veces tenemos hasta dificultad para la comunicación con el teletrabajador del call center porque obviamente responde a otro sector, población y región. Eh, Su progreso obviamente no ha sido homogéneo en el mundo y ha dependido en gran parte del grado de desarrollo del país, en particular lo que ha sido todo el área de la telecomunicación. Importa el grado de digitalización, informatización de los procedimientos, de los modelos productivos, de los niveles de capacitación e instrucción de la población trabajadora, entre otros condicionantes. Sin duda, por eso decía que nuestro país en ese sentido nos encontró cuando fue necesario hacer uso intensivo del teletrabajo, prácticamente en un momento llegó a ser más del 30% de la actividad de varios sectores, la actividad en forma de teletrabajo en el país en el momento de mayor complejidad epidemiológica durante la pandemia. Este, el grado de digitalización y de informatización fue y es fundamental para el desarrollo, por eso no en todos los lugares del mundo esta posibilidad estuvo al alcance de la población en general. Eh, Evidentemente también se adapta a determinados sectores. No todos los sectores productivos tienen posibilidad, digamos, de desarrollar prácticamente todo el trabajo en forma deslocalizada, a distancia. Y esto evidentemente depende de los sectores, pero hay sectores como la enseñanza, y lo hemos aprendido quizás sobre la misma marcha, de la pandemia en particular, por lo menos en la sea docente en el espacio universitario, la gestión, las áreas de mercado, bajo, estamos hablando, algunos autores hablan de uberización de algunos sectores productivos, este, el sector financiero y de las comunicaciones, entre otras actividades. Sin duda que estos fueron y son los sectores donde el desarrollo del teletrabajo ha tenido mayor impulso y mayor impacto. ¿Qué entiende la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sobre teletrabajo? Bueno, es el trabajo, es muy simple la definición, es muy clara, es trabajo a distancia, incluido el trabajo a domicilio efectuado con auxilio de medios de telecomunicación y o de un ordenador personal. Es decir, es eso básicamente. Es decir, trabajo a distancia que se permite a través de realizar el mismo a través de los medios de comunicación, las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TIC. El objetivo del trabajo fue justamente realizar una revisión narrativa, exploratoria y reflexiva sobre el teletrabajo. Es un estudio que básicamente trata de ver qué hay publicado en los últimos 10 años sobre aspectos positivos y negativos en relación a la salud física mental de los teletrabajadores, con, con con un análisis básicamente cualitativo del mismo. En la revisión se utilizaron buscadores indagando de distintas bases de datos, en particular Cielo, Medline y PubMed, la búsqueda de artículos publicados referidos a la salud de los teletrabajadores en los últimos 10 años. Bueno, ahí están las palabras claves utilizadas: teleworking, from home, risk health, teletrabajo, trabajo en domicilio y riesgo salud.
De hecho, agrupamos la información obtenida en temas de salud, teletrabajo, riesgo para la salud mental, riesgo para la salud física. Suena un poco artificial dividir salud mental, salud física, pero la intención era abordar categorías dentro de la investigación. Al final se incluyeron 31 artículos, 20 fueron publicados en el 2021, 4 en el 2020, 3 en el 2019. Ustedes ven que los últimos, justamente la mayoría de los artículos correspondían al 2021, que muchos están de alguna manera, diría entre comillas, contaminados por la situación de la pandemia y del COVID, que pueden ser variables confundentes a la hora del tema sobre algunos impactos en particular del bienestar y de la salud mental, que se da el teletrabajo en un marco de una situación de riesgo crítica que hago. Aquí simplemente en el artículo está publicado, es de libre acceso, la revista de archivos de riesgo, de prevención de riesgos laborales de Cataluña. Ustedes pueden consultarlos, pero básicamente ahí en esta tabla, que es una de las que presenta el artículo como anexo, hay una serie de artículos. Estos 10 estudios son básicamente estudios transversales, básicamente encuestas vinculadas a percepción de riesgo y daño a la salud en distintos colectivos de trabajadores en distintos países. La primera es en Italia, la segunda que figura ahí es en Estados Unidos, abordan distintos aspectos. En Italia hay 2 artículos en Italia, hay otro en Costa Rica, de estos, bueno, básicamente no pretendo indagar en profundidad con, con los artículos, pero están referidos en la publicación y está la posibilidad de, si alguien tiene interés, de profundizar sobre los mismos. Siguiente. Básicamente, los resultados de esta revisión narrativa, de estos 10 años de investigación, eh, están centrados en que el teletrabajo no escapa al comportamiento contradictorio que tiene todo el trabajo en relación a la salud. Básicamente, desde la salud laboral vinculado a factores saludables, hacia el desarrollo individual, personal, hace al sentido de pertenencia, a las personas, que desde el trabajo permite acceder a bienes y servicios a través del salario, de la remuneración. Es decir, el trabajo, además, en el trabajo uno socializa, colectiviza, se relaciona, se vincula. Es decir, tiene aspectos positivos a lo que decimos hace al trabajo en general. Por otro lado, el trabajo tiene en esa relación dialéctica también con la salud aspectos negativos. Es decir, porque durante el trabajo existen determinados factores de riesgo laborales que son derivados del proceso de trabajo, proceso laboral. Que eso es lo que vamos a identificar en esta comportamiento contradictorio entre esta forma también de trabajo se manifiesta ambigua con respecto a la salud, así no todo resulta beneficioso ni todo necesariamente negativo. Existen procesos saludables y procesos peligrosos para la salud de los trabajadores. Quiero aclarar que estos procesos saludables, diferencial, que hemos estado desarrollando en el área de la salud ocupacional, entendiendo los procesos saludables como un conjunto de factores protectores a la salud presentes en el ambiente laboral que interactúan con las personas que están en condición de trabajo, y el proceso peligroso al conjunto de factores de riesgo laborales que también interactúan con las personas, y en esa relación
el resultado puede ser favorable o negativo para el bienestar o la salud del trabajador. Siguiente. ¿Qué aspectos positivos fueron identificados en el material seleccionado, en los artículos identificados y seleccionados? Permite disminuir los tiempos de traslado, compatibiliza actividades laborales con la doméstica y permite incluir trabajadores con discapacidad. Este primer aspecto nos parece relevante. Son varios los artículos que hablan de que primero disminuyen los tiempos de traslado. Lo vivimos en la academia, podríamos decir, que desde que tenemos la forma mixta, presencial y virtual, sin duda que los tiempos de traslado, sobre todo cuando las agendas son muy apretadas, el teletrabajo facilita y permite de alguna manera disminuir esos tiempos. Realizar con actividades laborales con las domésticas se ve como algo positivo, pero también en algunos artículos se manifiesta las dificultades y contradicciones que se pueden dar en la operativa familiar como tal. Digo, no es tan simple, parece algo favorable, pero tiene sus aspectos oscuros. Incluir trabajadores con discapacidades, sin duda que las dificultades, sobre todo motrices, es algo a tener en cuenta y es una forma de inclusión en el mundo del trabajo de población, personas que tienen alguna de estas barreras físicas de traslado, para el traslado al lugar de trabajo. La flexibilidad temporal y la autonomía se valoran en varios de los artículos. La mejora del ambiente urbano, ya se estuvo mencionando la importancia de los cambios climáticos, pero entre otras cosas, la disminución de la movilidad en las ciudades, y eso se vio claramente cuando se restringió la circulación en ciudades, en grandes urbes durante la pandemia, disminuyó sensiblemente la contaminación sonora, la producto de combustión, y de los vehículos de transporte. Y baja en el accidente de tránsito, la accidentalidad vial. En aquellos países en que se contempla el accidente del trayecto, el teletrabajo resulta ser también una estrategia para bajar la siniestralidad laboral por esta causa. Nuestro país, si bien no lo contempla, solamente lo hace en tres situaciones. La ley 6.074, accidentes y enfermedades profesionales, define que el accidente de trayecto no está cubierto, digamos, por el seguro, salvo en casos de que el empleador tenga a su cargo el traslado de las personas, o que la tarea propiamente sea una tarea en la calle, digamos, portando, trasladando, o que haya una situación de peligrosidad para el ingreso al lugar de trabajo, pero son las excepciones. En nuestro país en sí, en general, el accidente de trayecto no está incluido, pero los países que lo tienen, como Argentina o Brasil, para hablar de países del Mercosur, resulta ser un porcentaje importante de accidentes en el trabajo. Siguiente. ¿Qué aspectos negativos se identifican en los artículos seleccionados? Bueno, mayoritariamente se destacan factores de riesgo de orden psicosocial y ergonómico. En menor medida, factores asociados a la seguridad. Pero básicamente están enfocados a factores que hacen a la carga psicosocial, digamos, derivado de los tiempos de trabajo, la organización de la tarea y la actividad, el aislamiento, es decir, el trabajo en domicilio, rompe con algo que en general tenemos positivo en el trabajo, que es esos espacios colectivos de intercambio que, como un autor francés, Christopher Jour, dice, al trabajo no solamente se va para cumplir con la tarea, sino que también para a- otras aspectos de nuestra vida, relación social.
Este, eh, el hecho de combinar el ambiente familiar y el laboral, como hoy mencionado, en algunos artículos aparece como algo positivo, pero también otros destacan el tema de que hay cierta invasión, contaminación del trabajo remunerado en los espacios y tiempos normalmente reservados para la vida personal y familiar, generando múltiples tensiones. Esto, por eso digo, tiene como dos caras, sin duda. Si podemos, y en algunos artículos hacen mención al cuidado de las personas mientras teletrabajamos, compatibilizar esos cuidados que son bastante relativos, pero aparecen como positivos, pero muchas veces son generadores de, esto, de conflicto interfamiliar por la necesidad de, bueno, priorizar una u otra función. Siguiente. Este tema es quizás el tema que aparece más frecuentemente en los artículos como negativo, la faltación en cuanto a la jornada laboral, porque frecuentemente genera tiempos de trabajo prolongados que no se acompañan con adecuados tiempos de descanso para la recreación o lo social. Los tiempos en el teletrabajo parecen estirarse de una forma sin claro límite, y muchas veces bueno, es causa y es motivo de gaste, de cansancio, alteración cognitiva, este, y muchos de los artículos hablan de la necesidad de la normativa laboral que regule el derecho a la llamada desconexión, la posibilidad de tener protegido, digamos, tiempos de descanso, y eso que esté acordado normativamente. De otro aspecto, bueno, en general se trabaja sobre dispositivos de pantalla y ahí hay toda una línea, digamos, de problemas o factores de riesgo vinculados al diseño ergonómico del lugar de trabajo. No siempre a nivel domiciliario, no en todos los domicilios hay posibilidades de un correcto diseño de un área exclusiva para el trabajo. La realidad es muy heterogénea y durante la pandemia se vio todas las veces que en una habitación que estaba destinado para el descanso, como un dormitorio, se instalaba una computadora no en condiciones de diseño ergonómico adecuado, y por tanto esto obviamente afecta al teletrabajador. Hay aspectos de la iluminación, de la ventilación, del nivel sonoro, del equipamiento informático, del mobiliario. En particular, ahí están los aspectos que tienen que ver con el diseño ergonómico, la mesa, la silla, la posibilidad de la regulación de acuerdo a las características antropométricas. Eso, evidentemente, es algo a considerar y que si no se contempla, termina siendo un factor negativo para la salud y el bienestar. Eh, Inclusive hay algunos artículos que hablan de los factores de seguridad vinculados a la instalación eléctrica, así como los espacios de circulación, aspectos básicos de seguridad, orden y señalización, como decimos clásicamente en el área de la salud ocupacional. Este, los aspectos en ese sentido, al ser trasladado al ámbito domiciliario, no todos se ajustan a la normativa de seguridad e higiene del trabajo. Este, Siguiente. Los problemas de salud derivados de los factores de riesgo mencionados anteriormente se pueden agrupar básicamente, bueno, como dijimos, en aspectos de salud mental o en salud y de aspectos de salud física. Ya mencioné que esto es simplemente a manera de estudio de las variables que aparecen en la revisión bibliográfica. El estrés aparece como un tema, como problema, digamos, derivado de determinadas circunstancias o actividades durante el teletrabajo. En parte
se hace mucho hincapié en el trabajo aislado e individual, en el conflicto con domésticas y laborales, que ya las mencionamos. El tema del trabajo en situación de aislamiento y individual en parte tiene que ver con esta falta de esos espacios sociales que supone el trabajo habitualmente cuando se realiza en ámbitos de establecimientos propiamente destinados para el mismo. Eh, este estrés, a veces cronificado, repercuten sin duda en trastornos de salud mental vinculados a alteraciones del sueño, la angustia y depresión. Yo acá soy sincero, creo que en los artículos hay una fuerte carga por la situación de pandemia, en este sentido, de la alerta, digamos, o alarma que se estaba viviendo a nivel internacional, y muchos de los artículos están atravesados, digamos, por esa situación de pandemia, y no sé cuánto los trastornos también producto de ese contexto eh, pandémico. Siguiente. Acá hay un tema crítico, yo diría, de la organización del teletrabajo en las formas de no dependiente, porque en las formas de dependiente, y de hecho nuestra legislación en el 2021 se aprobó una ley sobre teletrabajo, pero está referido a trabajadores dependientes del sector privado, pero hay mucho trabajo de forma no dependiente, como empresa unipersonal. Y muchos de estos están embebidos en algunas formas de gestión organizacional que es muy criticable en el sentido de el exacerbar el individualismo y la competencia entre las personas, porque competimos para dar el mejor servicio, eh, y ese modelo que algunos autores mencionan managerial, de gerenciamiento, digamos, que rompe con la lógica de las personas que trabajan colectivamente por un fin común, el sentido de compañerismo, digamos, el compañero deja de ser compañero, pasa a ser un competidor. Cuando se exacerba esos modelos, pueden surgir algunos problemas de, bueno, de estrés, obviamente, frente a esa competencia y, y fenómenos que algunos autores franceses como la enfermedad de la excelencia. Es decir, es, la competencia es exacerbada, individual. Este autor dice justamente el coste de la excelencia, es un artículo de 2001. Este autor francés, este sociólogo, dice justamente, uno es excelente hasta que alguien lo desplaza. Esta situación de estar compitiendo rompe con muchos valores que también en el mundo del trabajo son protectores o saludables cuando no se selectivamente, más allá de los aspectos de evaluación individual. El autor que yo mencioné, Christopher de Schur, profesor de psicodinámica del trabajo, hace mucho hincapié en este impacto. ¿Por qué menciono todo esto? Porque algunas formas de trabajo, entonces, del teletrabajo, pueden estar exacerbando esta, esta situación de gestión y de modelo de organización de trabajo, este, audición de estrés que se viven a nivel laboral. Siguiente. Bueno, hay en algún artículo la mención o el término tecnoestrés como las reacciones psicosociales, cognitivas, afectivas y conductuales negativas como consecuencia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El tecnoestrés básicamente
está relacionado a la alerta que genera trabajar sobre plataformas o trabajar sobre programas. Muchas personas, porque no, inicialmente no fuimos, nos pasa a nuestra generación, no estábamos en sincronía, digamos, con el mundo digital y nos genera estrés a veces recordar el PIN, la clave, el ingreso, la forma, y cada vez más tenemos que irnos adaptando. Bueno, algunos denominan a esa situación como tecnoestrés. Sí, no es solamente en el ámbito laboral, sin duda. Sí. En la repercusión negativa de la salud en respecto al uso del tiempo, tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando, desbalance de los tiempos de descanso y de empleo y de ocio. Y están básicamente en la esfera psicosomática con aumento del estrés crónico y la fatiga consecuente. Algún artículo plantea el tema del aislamiento social como factor de riesgo de violencia de género. La teletrabajadora se encuentra más vulnerable en la medida que está aislada sin los posibles apoyos sociales, sin la posibilidad de compartir o plantear y recibir el apoyo frente a algunas situaciones que puedan darse en el ámbito laboral. En relación a los riesgos de la salud física, son varios los estudios que refieren a consecuencias negativas para la salud física por el aumento del sedentarismo. Es decir, el centrar la jornada laboral en el ámbito mismo doméstico hace que, por actividad física programada, pero no se tenga ni la actividad fisiológica del trabajo de trasladarse del domicilio a su casa, y eso evidentemente disminuye, entre otras cosas, la actividad y aumenta el sedentarismo y el estrés con las condiciones que obviamente genera este, relacionado con las enfermedades no transmisibles en general, todas. Este, Otras consecuencias negativas, los trastornos musculoesqueléticos derivados de la exigencia ergonómica, son, si no hay un buen diseño del puesto de trabajo, las posturas disergonómicas son frecuentes, la cervicalgia, las lumbalgias, vinculados al puesto de trabajo y las horas de trabajo y la exigencia. Las tenosinovitis de miembro superior, en algunos tipos de trabajo, de teletrabajo, donde se está digitando el dato en forma permanente, puede ser causa de lesión de esfuerzo repetitivo, lo que son frecuentes, digamos, como cualquier otro lugar de trabajo, pero que se imponen en el marco de la actividad a distancia. Y las molestias oculares son múltiples. La fatiga visual al final de la jornada, la dificultad de acomodar la visión adecuadamente, visión borrosa. Hay algunas molestias por el uso de la pantalla, ya estaban descritas, ajena al teletrabajo, este, eh, que en definitiva aparecen como problemas negativos. En suma, el teletrabajo es un fenómeno complejo con varias formas de presentación, siendo la domiciliaria, como mencionábamos, quizás la más frecuente. Como ocurre con cualquier otro proceso laboral, el teletrabajo presenta aspectos positivos y aspectos negativos en relación a la salud del trabajador. Desde la prevención se debería fomentar políticas de protección para la salud del trabajador vinculadas con la organización del teletrabajo. Ese como un tema central, el tema de los tiempos de trabajo y los aspectos que hacen a la desconexión como tal de la actividad. En particular se deben prestar atención, como dice el texto, tiempos de trabajo y de descanso, asegurando el denominado derecho de desconexión. Un riesgo a cuidar es evitar las precarias de empleo en el teletrabajo. Esto referido al trabajo autónomo que puede generar, bueno, que queda en una situación desprotegida como tal de la seguridad social. Habrá que promover aquellos factores protectores o saludables que han sido identificados
son la autonomía, la capacidad de iniciativa, de creación, en el caso del teletrabajo realizado a domicilio, la compatibilidad con la actividad doméstica, como el aislamiento social. Ahí son varios los artículos, teletrabajo con actividad presencial, como una forma de romper con esta situación. Los tiempos prolongados de trabajo con pantalla de datos, obviamente hay que dar tiempo, hay que capacitar y formar en pausas activas. El sedentarismo y las posturas estáticas y la sobrecarga cognitiva. Bueno, todo tiene que ver con los tiempos, con el diseño del puesto y con la posibilidad de realizar actividad con pausa activa. Gracias. Les quiero comentar antes de finalizar y pasar al comentario del profesor Dapuesto, el, el- nuestro país en el 2021 promulgó una ley, la 1918, sobre eh, eh, y la ley tiene aspectos muy positivos realmente, en sentido de contemplar los temas del tiempo de descanso, la desconexión, es decir, incluye dentro del texto aspectos que- de controlar el tiempo de trabajo en domicilio, este, y plantea además el control del Ministerio de Trabajo a través de la inspección de trabajo, entendiendo de que también ahí hay responsabilidad en relación a las condiciones de trabajo del empleador con respecto al empleado que realiza el teletrabajo. La ley además trata de ajustar en acuerdo consensuado entre empleadores y trabajadores la modalidad de la forma de trabajo. Dependiente, no incluye el sector público y los no dependientes como tal. Gracias. Muchas gracias, doctor Tomasina, por la claridad de la exposición y por su expertise en el tema. Le paso la palabra al doctor Dapuesto para hacer los comentarios respecto a la conferencia. Mm. Bueno, muchas gracias por la invitación a comentar y muchas gracias por una presentación bien interesante y a mí me resultó especialmente removedora porque leyendo el artículo fui reviviendo situaciones que todos hemos experimentado durante la pandemia, de estos riesgos que corrimos y las cosas que experimentamos y el impacto que tuvo teletrabajar durante un periodo tan prolongado y, y que de alguna manera tuve que revivir en estos días que estaba con una limitación. Entonces, algunas reflexiones. Interesante que uno puede teletrabajar del domicilio y tenemos el concepto de que solamente se teletrabaja cuando uno está en el domicilio, pero puede haber otras formas de teletrabajo cuando uno no está en el domicilio, sino que está en el lugar de trabajo. Por ejemplo, pensando en la telemedicina, el médico está en el lugar de trabajo y es el paciente que está en el domicilio, o sea que no siempre es desde el domicilio de uno, pero sí que es seguramente la forma más frecuente. La otra cosa interesante es que hay elementos que si bien tuvieron eclosión durante la epidemia de COVID, ya se venía procesando esto desde mucho antes. De hecho, en la Facultad de Medicina, ya con el nuevo plan en el 2008, existía la plataforma EVA y había muchos cursos que se estaban dando en forma híbrida ya en el año 2008. Y de alguna manera fue de las cosas que permitió que muy rápidamente, en 15 días, se reestructuraran todos los cursos en marzo del 2020 para poder seguir atendiendo, por ejemplo, a la generación de ingresos. Eso es un trabajo que hicimos con unos colegas y que quedamos bastante desgastados con eso. La otra cosa bien interesante es cómo el artículo va explorando distintas dimensiones, que si uno lo piensa desde la calidad de vida, uno podría decir que se afecta
todas las dimensiones de la calidad de vida con el teletrabajo. La salud mental, el bienestar social, el bienestar físico, la capacidad funcional y también la dimensión económica. Si pensamos en la salud mental, queda muy bien descrito por el profesor Tomasina todo el impacto que tiene sobre el sueño, la ansiedad, la angustia y la depresión. En mi opinión personal, esto va mucho más allá de la pandemia. Es cierto que con la pandemia se sumó el factor de amenaza permanente que tuvimos durante todo ese periodo, pero me parece que esto sigue así. Quizás tenga que ver con la dificultad de desconexión y con todos los otros factores de riesgo que se suman por teletrabajar. Em, eh, Quizás tenga también que ver con la pérdida de los contactos sociales, con la disminución del ejercicio, con toda una serie de factores que impactan sobre el bienestar emocional. El bienestar social ciertamente se ve afectado porque el trabajador queda en una situación de aislamiento, aislado de sus colegas, porque si bien puede estar comunicado y puede haber reuniones de Zoom y estar todos como estamos ahora, pero hay cierto contacto personal que sin duda se pierde cuando uno no está en el cara a cara. Y eso lo vivimos cuando pudimos volver a encontrarnos. Y ahí nos dimos cuenta que alguien era más alto, más bajo, más gordo, más flaco que lo que nos habíamos imaginado, porque en realidad lo que vemos es un retrato de la persona, no vemos a la totalidad de la persona. La persona no gesticula, eh, no vemos la gesticulación, frente a la cámara estábamos rígidos, tenemos poca expresión facial. O sea, no es lo mismo que estar tomando un café con un amigo, en el cual hay risas, hay encuentros, hay palmadas, hay toque, que eso obviamente se pierde. O sea que el bienestar social, eh, sin duda que se afecta. El bienestar físico, sin duda. Tengo un conocido, un amigo que me decía, voy a trabajar. Vive en un monasterio por la cocina, para desayunar. O sea, voy a trabajar, que podía ser algo que tiene que ver con, bueno, voy, salgo, veo cómo está el tiempo, si llueve, si no llueve, si está lindo, si está feo. Paro a hacer compras. Eso es una experiencia que él había perdido totalmente. La dimensión económica también, porque todos hicimos una inversión cuando tuvimos que trabajar, porque usamos nuestra PC, nuestro notebook, usamos nuestra conexión a internet, nuestra luz, la refrigeración, la calefacción, la silla que tuvimos que comprarnos, y esto el empleador nos hizo cargo. O sea que hay ciertos costos que tiene que pagar la persona que teletrabaja que hasta donde, en mi experiencia, nunca fueron costeados por el empleador. Se supone que estaba de suyo. Los que éramos docentes, lo que recibimos fue una suscripción gratuita de Zoom, que fue muy útil, porque si no, cada 40 minutos teníamos que volver a iniciar la sesión. Cuando la universidad nos dio una conexión sin límite de Zoom, fue un gran alivio. Si no, uno tiene que pagar $145 por año, que bueno, para mucha gente puede ser una gran limitante. Y se sabe que hay empresas que les costó mucho volver a trabajar en forma presencial porque les implicaba no alquilar más el espacio físico donde se desempeña el trabajador. Así que ahí hay una carga económica también para el trabajador. Desde el punto de vista de la capacidad funcional, ahí sí hay una mejora, porque eh, por un lado hay una mejora y por una parte no. Yo creo que la frase que tú dijiste, el trabajo tiene comportamientos contradictorios, es muy claro, ¿no? El trabajo es salud, pero el trabajo también nos enferma, entonces todo puede tener dos partes. Desde el punto de vista de la capacidad funcional, que es la capacidad que tiene uno para desempeñarse, movilizarse y trabajar, obviamente teletrabajando tenemos la posibilidad de trabajar cuando no nos podemos desplazar, pero a su vez hace que algunos trabajadores sigan trabajando. Ah, bueno, estoy en vías de recuperación, pero ya estoy trabajando. Pero me pregunté, ¿pero estará en condiciones de trabajar? Porque si no puede desplazarse para ir a trabajar a su trabajo, ¿quién asegura que esté en condiciones de trabajar en su casa? Y no sé si hay una inspección del Ministerio de Trabajo para ver si está en condiciones de trabajar o no. Entonces, lo interesante del trabajo es que nos muestra pros y contras. Las condiciones contractuales son un problema. La uberización del trabajo es pasar como a la informalidad, ¿verdad? Em,
y lo que podría ser un riesgo, sabemos que la doble presencia es un factor de riesgo psicosocial, especialmente para la mujer y para los cuidadores, que es esto de estar en el trabajo, pero con preocupaciones que tienen que ver con la casa, con el hogar, con la familia. Entonces uno dice, claro, el teletrabajo, como la mujer o quien cuida, que en general son mujeres, están en la casa, entonces ya el tema de la doble presencia no lo tiene, pero lo tiene en doble, porque los niños están en la casa y la persona a quien cuida está en la casa. Entonces, ¿cuántas veces pasa? Espera un poquito que esto, espera un poco que lo otro, y tiene interrupciones permanentes que no tendría si estuviera en una oficina, en una planta física independiente, aun cuando estuviera preocupada, esa persona tendría que estar, por lo menos se le respetaría ese tiempo, y sabemos que las interrupciones son una de las mayores causas de estrés en el trabajo, que a uno le estén interrumpiendo permanentemente. Em, después de leer esto y ahora escuchándote, me quedaba con la sensación de que puede ser muy, muy distinto con respecto a cuál es la disposición del trabajador con respecto al teletrabajo. Para muchos teletrabajadores puede ser una opción. Yo atiendo gente joven, atendía antes de jubilarme, gente joven que trabaja en la informática, les cuesta muchísimo salir de la casa y entonces para ellos es una opción. Y cuando los obliga la empresa a ir a trabajar presencialmente, no les gusta, prefieren quedarse en la casa. O sea, para ese teletrabajador es una opción, lo beneficia y bueno, y él encuentra o ella encuentra sus beneficios en eso. A veces puede ser una necesidad, por ejemplo, si uno quiere seguir haciendo algo y no puede porque no puede desplazarse, es una necesidad, en fin, se ahorra tiempo de traslado, pero también puede ser una imposición del empleador el teletrabajar, y ahí la cosa me parece que puede ser distinto, ¿no? Uno puede estar, se lo puede imponer la circunstancia, por ejemplo, la pandemia, o se lo puede imponer la empresa en la que trabaja, y entonces eso se convierte en un factor generador de malestar. En fin, la otra cosa lo de tecnoestrés me parece bien interesante, creo que todos de alguna manera lo hemos sufrido. Esto de que uno no sabe cuándo termina una tarea y empieza la otra, porque además la velocidad con la que uno se comunica termino una tarea, la envío y ya me la están contestando y me están pidiendo una siguiente tarea, es tremendamente desgastante y si uno no responde parece que tiene falta de interés. Eh, y todo parece que lleva un ratito, pero no, nada lleva un ratito. Em, la otra reflexión que me quedó pendiente es pensar en el teletrabajo en medicina y en cómo ha afectado la irrupción del teletrabajo en la medicina, donde también hay pros y contras, pero no tenemos claro y quizás habría que reflexionar y esto podría ser. Y aquellas áreas en las cuales no hay retorno para el teletrabajo en medicina, porque implica un beneficio notable para el paciente. Pienso en la repetición de medicamentos a través de una teleconsulta, que implica no pedir la hora, no tener que desplazarse, y además uno después llama o manda un mensaje de WhatsApp y se lo traen a la casa. Entonces, realmente son todos beneficios. Pero ¿cuánto se pierde también de una consulta presencial con el médico, con la médica, que implica otra dimensión de la medicina? Y más específicamente quisiera comentar el teletrabajo en salud mental, y está Ricardo Bernardi ahí, y cómo se nos impuso a los que trabajábamos en psicoterapia, por ejemplo, o en las consultas en salud mental, el teletrabajo, y hubo que reformular algo que es tan importante en nuestra tarea, que es el encuadre. El encuadre que en psicoterapia es tan importante, tiene constante, y que eso es parte del proceso en el cual que le da seguridad, que hace bueno, que tiene un impacto muy importante, que durante mucho tiempo en el psicoanálisis, ni que decirlo, el encuadre era cualquiera. Pacientes que se conectaban en su sesión de psicoterapia en el auto, andando, entonces había que pedirle que por favor que parara. O en el dormitorio,
o en el auto, en el garaje, porque era el único lugar privado de la casa, o, o en el cuarto de baño del cuarto médico. Eso fue el caso más increíble. Un colega que se conectó y dijo, pero estás en el baño. Dice, sí, porque estoy de guardia. Este es el cuarto médico y el único lugar privado que tengo es el cuarto del baño. O sea que Sigmund Freud se hubiera, no sé, no sé cómo hubiera respondido a esto, ¿no? Cuando pasás del van a hacer psicoterapia en el cuarto del baño. Eh, los desafíos que esto implica y que va a seguir implicando para el teletrabajo en el área de la medicina, bueno, no sabemos a dónde nos va a llevar. Todas estas son reflexiones que surgieron de esto, así que felicitarte las cosas que plantean ustedes y que quedan como para seguir reflexionando, son muy importantes, así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dapueto, por los interesantes comentarios. Perdón, Cristina, ¿quién está? Romero. Le damos la palabra al doctor Romero. Muchas gracias. Yo me preguntaba en relación con la telemedicina, las consultas médicas hechas por teléfono. Recién Dapueto mencionó las ventajas que representaban para el paciente el hecho de no tener que trasladarse, de pedir horas, repetir medicamentos. Pero me cuestionaba cómo se habrá sentido el médico cuando ve limitada su capacidad para tomar una resolución, cuando tiene que tomar una resolución solamente en base al interrogatorio del paciente y se priva de la ocultación, de la palpación. Es decir, que tener que tomar decisiones cuando no tiene toda su capacidad para hacerlo, supongo que eso debe haber generado problemas de responsabilidad en los médicos, de inseguridad, ¿verdad? Seguramente, digo, me parece que lo que está planteando, Doctor Tomasina. perdón, seguramente lo que está planteando el académico Romero es parte de lo que planteaba el profesor Dapueto también en relación a explorar sobre este aspecto del teletrabajo, pero específicamente en medicina. También pros y contras. Me parece que quedó abierto una línea de investigación, por lo menos. ¿Alguien más? Doctor Russo estaba pidiendo la palabra. Yo tengo una pregunta concreta y una pequeña reflexión. La pregunta concreta es cómo es la cobertura, cómo es el seguro de la gente que teletrabaja. Porque yo me imagino, es por horario, es porque, La ¿cuál ley, es? la ley define claramente que están cubiertos igual que la 16.074 le corresponde, pero es para trabajadores dependientes del sector privado. La ley es específica con quién, con Perfecto, esa población. me llega un enfermo que se cortó un dedo. Bueno, Denuncia preventiva. El Banco de exactamente. Seguro denuncia Y preventiva. habrá que, Tengo así. y sí, seguramente. Lo mismo el control de la inspección de trabajo, lo dice la ley, que es en domicilio, hablando del teletrabajo en domicilio, se generan ciertas dificultades, porque si yo no quiero que ingresen a mi domicilio, ustedes saben toda la discusión sobre el domicilio, lo inviolable del mismo, bueno, todo ese aspecto, digamos, entra en contradicción porque la inspección de trabajo tiene que entrar, entonces ahí es con una orden del juez, lo plantea la ley si no lo autoriza la persona. Es decir, existe, se plantea como que el espacio de teletrabajo es un espacio ya del empleador, digamos, en lo que hace a la seguridad y la higiene del trabajo. Claro, tiene estas dificultades que estábamos comentando, su aplicación. Desde el punto de vista del que atiende el accidente laboral es extremadamente Sí, complejo. El que atiende el accidente laboral tiene la limitante de la denuncia preventiva, sí, sí, que depende del médico sí, sí. estrictamente, lo cual se ve que seguramente eso hace muy confuso, digamos, la cobertura, sobre todo vinculado al tipo de consulta, ¿no? Me quemé, Sí, estoy de acuerdo, ¿con qué? ¿Con agua? No, estoy de ah, acuerdo.
Y la otra, la apreciación que yo quería hacer muy brevemente es que no sé, por lo menos en el ámbito de la cirugía, nosotros teletrabajamos las 24 horas del día, ¿no? En límites deontológicos y éticos que a mí me preocupan enormemente. Me preocupa por mí mismo y me preocupa por el colectivo. Tomando permanentemente decisiones que hace un tiempo atrás no las tomaba, decisiones clínicas en aspectos críticos. ¿Qué hacemos con este enfermo? Estoy en Paysandú, sin verlo, con una tomografía, con un resumen. En concreto, el concepto es que trabajamos las 24 horas, algunos, los que están en la tarea más asistencial en un intercambio permanente de información para una toma de decisión, hecha no en las condiciones clínicas habituales, ni mucho menos, y yo me atrevería a decir, como para plantear un debate, en el límite, no sé de qué lado, de lo deontológico y lo ético. Me preocupa muchísimo eso porque yo estaba basado en las imágenes. He recibido gente que dice, no encuentro el duodeno, esperá que te pongo el celular a ver si vos me das una mano. No, para que voy para ahí, para hacer el duodeno, que te puedo decir que lo encuentre. Esto es hace 6 meses. Claro, esperá que te pongo la cámara, esperá que uno de afuera te pone la cámara a ver si vos lo ves. Le digo, no, para. Este es un ejemplo extremo, pero en el juego de las imágenes, no tanto esto es un ejemplo extremo intraoperatorio, pero en la toma de decisión quirúrgica en base a imágenes, historias escritas y diálogos personales, tomar decisiones realmente importantes y críticas para los enfermos preocupa enormemente. Gracias, doctor Russo. ¿Alguien quiere responderle al doctor Russo? Doctor Perrier. Pienso que una cosa es el teletrabajo y otra cosa es aportar una idea a una situación emergente que se utiliza en medios de comunicación modernos, pero que no es teletrabajo. Creo que una cosa es el trabajo, es una cosa formalizada, organizada, controlada, a una situación puntual de una consulta en donde se utilizan medios imagenológicos o de comunicación modernos. Son distintas situaciones. Son distintas situaciones, Son distintas yo situaciones. comparto que son distintas situaciones, pero entra dentro de la definición de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, sí, un mini Claro, trabajo. exacto. Bueno, pero tampoco está obligado uno a tomar decisión. No, estoy de acuerdo. Uno asesora, da la idea, pero no es el que está resolviendo. Perdón, Perdón, doctor Tomasina. entraría en el concepto de trabajo, digamos, eh, inmaterial, porque uno utiliza la inteligencia, la experiencia, el conocimiento para una toma de decisión que va a realizar el que está en el bloque quirúrgico. Bueno, allá un ruso me dice que no, pero, pero es una actividad intelectual que lo haces en el marco de una tarea racional, tecnología de la comunicación, en ese sentido. Por eso se plantea el tema de la desconexión, es decir, fijar claramente que hay plazos que las personas no pueden estar en forma permanente trabajando, aunque es deslocalizado, pero estamos trabajando, estamos haciendo un esfuerzo intelectual, emocional también, porque estamos poniendo eh, digamos, dando elementos para la toma de decisión de la persona que está en forma presencial actuando en la asistencia. Yo no entendería que es parte del teletrabajo, no, y comparto con el académico Perriel en el sentido de decir que no entra dentro de las categorías de la norma laboral tradicional, pero estamos teletrabajando. A veces no tenemos conciencia de que estamos teletrabajando y estamos haciendo una contribución social, tiene una responsabilidad detrás social, ética. Yo entiendo todos esos aspectos, obviamente, que están en juego, pero también tiene límites para nuestro bienestar y nuestra salud y también para la seguridad del paciente. Muchas gracias, doctor Tomasina. Nos
sé si está en online, ¿cómo es que se llama? Están teletrabajando. A ver si alguno quiere opinar algo. Doctor Bernardi. Nos quería No sé. primero que nada felicitar y agradecer la exposición de académico Tomasina y también de Apueto. Creo que fueron muy claras, igual que las preguntas, pero quería compartir una reflexión que estuve leyendo y que creo que es bastante real. A mí me tocó la pandemia cuando ya estaba al final de la actividad laboral y sin duda que hay pacientes que se adaptaron mejor que otros. A algunos le costó mucho, a la mayoría pudo adaptarse. Ahora, hay una reflexión que me parece que surge naturalmente, y es que nos estamos exigiendo, y creo que esto es el comienzo nada más, la humanidad se está exigiendo adaptaciones que a la naturaleza se tomaba cientos de miles de años para hacer cambios evolutivos. Y nosotros, en la forma de comunicación interpersonal, y yo me doy cuenta al hablar ahora frente a ustedes que están al lado y a la vez están lejos, nos estamos exigiendo formas de trato interpersonal y de adaptación realmente que están en el límite de la piolita y que van a seguir a un ritmo vertiginoso. Así que era compartir esta reflexión que me parece que tenemos que tomar conciencia, ¿no?, de lo que nos exigimos. Muchas gracias, doctor Bernardi. ¿Alguien más de los presentes? El doctor Tomasina quiere cerrar. No, Una última reflexión. agradezco las reflexiones que se realizaron, por supuesto al académico de Apueto en particular, pero todas las reflexiones me parece que enriquecen la discusión, son temas que no están acabados, que están en pleno desarrollo y nos desafían en aspectos también éticos, como los que estaban planteando, como los que se plantearon. En la legislación, quiero comentar algo más de la legislación, me parece que es un avance que ya haya, que en nuestro país tenga una norma, una ley, perdón, y que plantea además en esa relación entre empleadores y trabajadores la necesidad del acuerdo, del acuerdo en forma negociada, digamos, de la forma de teletrabajar. Es decir, no se plantea como imposición, sino se plantea en el marco de un mutuo acuerdo, de interés mutuo. Y creo que lo otro que aparece en casi todos los artículos que hemos estado revisando, es la necesidad de combinar la presencialidad con la virtualidad, es decir, con el teletrabajo, la necesidad de tener espacios de presencialidad, digamos, de presencia en el lugar de trabajo, como para compensar sobre todo el aislamiento y el trabajo individual. Gracias. Muchas gracias por estos últimos comentarios. Damos por finalizada acá la actividad del día de hoy. Así que muchas gracias a todos.